Bueno, buenas noches nuevamente. Bienvenidos a todos aquellos que se están sumando y que pueden compartir esta palabra el día de hoy. Palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos edifica. La palabra de Dios siempre es de bendición para nuestras vidas. Y hoy vamos a compartir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Capítulo 8 del Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo desde el verso 1. Hay una historia allí bastante interesante porque fue el maestro tratado de ser... Llevaron al maestro pues para tratar de tentarlo con este tema. Vamos a estar leyendo en el capítulo 8 desde el verso 1. Dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Le dijeron, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Voy a leer nuevamente los versos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Se presenta esta situación con nuestro Señor allí en ese lugar donde estaba sentado. Dice la escritura aquí que estaba sentado en el suelo y escribía en tierra. Y le llevan a aquella mujer sorprendida en el acto del adulterio. En pleno acto del adulterio fue sorprendida aquella mujer, y la toman y se la llevan al maestro. Y el maestro le hacen la pregunta, tratando de tentar al maestro, tratando de sorprenderlo, tratando de que él dijera una palabra fuera de contexto, de que él dijera alguna cosa que lo pudiera perjudicar en contra de la ley de Moisés. Pero el maestro, como insistieran en preguntarle, les dice: El que esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Aquellos hombres acusados por su conciencia eran pecadores. No pudieron lanzar una piedra contra aquella mujer. No pudieron. Acusados por su conciencia, eran pecadores aquellos hombres, y no pudieron accionar en contra de la mujer. Ahora vemos una cosa aquí. Según la ley de Moisés, en el libro de Levítico, en el capítulo 20 y en el verso 10, está tipificada esa ley que les había dejado Moisés, que dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Establecía la ley de Moisés que si eran sorprendidos en el acto del adulterio, deberían ser tomados los dos y llevados y apedreados los dos. Pero aquí cometieron un error estas personas.
solamente llevaron a la mujer delante de la presencia del Señor, delante del Maestro, para acusarla, para acabar con la vida, para más que accionar en contra de la mujer, tratar de sorprender al Maestro, tratar de agarrar a Jesús fuera de base, o que dijera algo que ellos interpretaran mal, y acusarlos de que estaba infringiendo la ley de Moisés. Pero el Maestro, nada más y nada menos que Jesús, llega y les dice: el que esté libre de pecado, el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Es allí una situación que se nos presenta siempre a nosotros en el camino. Cuando vemos a alguien haciendo algo indebido, empezamos a acusar y a señalar. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre con quien ella estaba en ese acto? Porque son los dos que tienen que ser lapidados. Jesús no lo hizo. Jesús les pregunta: ¿qué les mandó Moisés que hicieran con estas personas? Con esta persona, con este tipo de pecado. Bueno, Moisés nos mandó que teníamos que apedrearlo, tenía que morir apedreada. Bueno, si es así, listo, les dijo Jesús, háganlo. Pero el que esté sin pecado de ustedes, el que de ustedes no tenga pecado, sea el primero en lanzar la piedra. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Revísense, pónganse en un espejo, revísense allí, y si ustedes no se encuentran un pecado en ustedes, lancen la piedra contra esta mujer. Si ustedes no encuentran una mancha en ustedes, lancen la piedra contra esta mujer. Si ustedes están limpios delante de la ley, la piden a esta mujer, apedréenla y acaben con su vida. Eso les dijo el Señor. Pero ellos eran hombres pecadores porque su conciencia los acusó. Jesús siempre atacaba a los escribas y los fariseos porque eran hombres que se hacían ellos los más santos. Ellos eran los perfectos. Los demás eran solo pecadores. Y veían al Maestro como un enemigo. Veían a Jesús como un enemigo porque no se adaptaban a ellos. No se adaptaban a la forma que ellos impartían, enseñaban la Escritura y ponían y mandaban al pueblo a cumplir las leyes. Entonces Jesús vino a golpear todo eso. Y Jesús los llamaba hipócritas. Hipócritas les decía el Señor Jesús. Y allí estaban siendo aún más hipócritas. ¿Por qué? Una, llevaron solo a la mujer, no llevaron al hombre. Dos, estaban tratando de que el Señor cometiera un error. Estaban llevándolo a que cometiera un error. Y tres, no se revisaron ellos. No tomaron en cuenta que ellos eran igual o más pecadores que aquella mujer. Igual o más pecadores que aquella mujer. Porque vemos a través del estudio de la Escritura cómo Jesús siempre los atacó, siempre tuvo una palabra en contra de ellos porque no aceptaban a Jesús como el Mesías que había de venir. Y en ese momento tomaron una de las peores actitudes. No en contra de la mujer, porque la mujer estaba siendo utilizada por ellos
para su verdadero fin. ¿Cuál era